Desde Argentina, esto es Gutix Channel, con Facundo Gutiérrez. Muy bien, entonces comenzamos con esta entrevista que tenemos para hoy. Vamos a hablar sobre el tema de zoonosis y para eso invitamos a alguien que está en el tema, ¿no? Que es Jeremías Moreira, quien se desarrolla en la Cátedra de Enfermedades Infecciosas de la Universidad de Buenos Aires en la parte veterinaria y también en la Cátedra de Medicina de la Universidad Favaloro. Así que, Jeremías, muchas gracias por atenderme, muchas gracias por hacerte disponible. ¿Cómo estás vos? No, bueno, antes que nada, muchas gracias por invitarme a tu canal, a tu programa. Facu, la verdad, muchas gracias por esta oportunidad. Está muy bueno esto que vayan dando cada vez más ávidamente programas de comunicación científica con seguridad, digamos, ¿no? Y con buenas formas en cuanto a la comunicación e información que se transmite, ¿no? Eso es fundamental, sobre todo hoy en día donde tenemos una amplia red y gama de herramientas de comunicación y hay que saber utilizarlas muy adecuadamente, justamente. Tal Así cual, que, bueno, porque ya muchas tanta gracias. información desinforma, ¿no? Exactamente, tal cual, tal cual, tal cual. Así que, bueno, muy contento y muy agradecido por estar en tu programa, Por Facu. favor, los agradecidos somos nosotros. Vos sabés que la zoonosis es un tema recurrente y un tema que a la gente le interesa, ¿no? Básicamente, ¿qué sería una zoonosis? ¿Qué sería, cómo se define en términos, ¿no? Digamos, sencillos. ¿Qué sería una zoonosis? Tal cual, intentando, yo también entiendo que la intención es llevar, ¿no? Esta información a una dialéctica un poco más convencional y común, ¿no? Entonces, apartándonos un poco de terminologías tal vez más tediosas o técnicas, ¿no? Que uno puede encontrar en libros, sino para ser también más ameno. Digamos, las enfermedades zoonóticas son enfermedades que se transmiten desde un origen animal, ¿sí? Hacia los humanos. Que valga la redundancia, también hay otro concepto similar que son las antropozoonosis, que tal vez más de uno haya escuchado por ahí, que hace referencia a estas enfermedades que pueden ser transmitidas de animales a humanos o de los humanos también a los animales, ¿no? Entonces, básicamente es esto, son enfermedades que se transmiten desde un origen animal no humano hacia los humanos. ¿Cuáles serían las más importantes, por ejemplo, Bueno, ¿no? Hoy por hoy. acá, bueno, eso depende mucho de la zonificación, ¿no? De las características geográficas del área en el cual estamos hablando. En cuestiones de países varía un montón, ¿no? Es decir, no es lo mismo la prevalencia de una enfermedad, digamos que son los casos, a nivel epidemiológico, digamos, son los casos que uno esperaría en cierta cantidad de tiempo, ¿no? La incidencia son los casos, digamos, como brotes, cosas así, ¿no? Pero la prevalencia va a depender mucho de cada área, de cada país, de cada zona, de cada cultura incluso, ¿no? De las costumbres que tenga cada cultura, en asociación con los animales, bueno, después vamos a andar un poco en detalles, ¿no? Entonces varía muchísimo. Acá en Argentina podríamos hablar de varias enfermedades zoonóticas, pero para empezar, así con un pantallazo general, como para mensurar un poco de lo que estamos hablando, ¿no? El 75 a 80% de las enfermedades infecciosas de los humanos tienen un origen y una base y una transmisión desde los animales, o sea, son zoonosis. Es muchísimo, Es muchísimo, es muchísimo. muy grande, Entonces, che. ya con eso podemos ver que la enorme Es más mayoría, importante de lo que parece, ¿no? exactamente, totalmente, y comprender lo que pasa fuera del humano en cuestiones de enfermedades infecciosas es, no sé si más importante, digamos, pero para comprender la epidemiología de la enfermedad definitivamente es fundamental, más allá del ser humano. Entonces, si vos me preguntás hoy en día acá, volviendo a tu pregunta, de lo más importante o más prevalente o incluso más riesgoso en cuestiones de salud y de mortalidad, ¿no? La rabia es la primera que vos me preguntás, me viene a la mente, ¿no? Pues una vez que aparecen los signos, es prácticamente 100% mortal. Sí, 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 sí. Prácticamente, digo, el 99,99%, hay algún que otro caso que si quieren lo podemos ahondar más en detalle después, eh, que no es de acá, de Estados Unidos, son uno o dos casos eh, que con signos pudieron sobrevivir
obviamente con secuelas muy importantes, estamos hablando de generar un coma farmacológico, ¿no? Y son los únicos casos a lo largo de toda la humanidad Mirá vos. que han tenido, sí, signos, cualquier organismo, animal o humano, cualquier organismo con signos de rabia que no llegó a la muerte, ¿no? Obviamente. Es algo que genera cambios y signos muy agudos y muy importantes para la persona, agudos en términos no de tiempo, sino agudos en formas de vida, ¿no? Es decir, tener un Porque coma yo tenía, farmacológico. tenía entendido que la rabia es una enfermedad que eh, atacando los músculos, ¿no? ¿Puede ser? Los músculos Algo, incluso de la parte de la boca y no puede tomar ni comer nada el animal y lo va matando de esa forma también, ¿no? Aparte de la parte neurológica, o sea, tiene una base neurológica el problema. exactamente, el tropismo, digamos, de la enfermedad, el tropismo, mejor dicho, del virus rábico, que es la familia Rhabdoviridae, ¿no? Eh, Ingresa primero por una mordedura, ¿sí? Sí, sí, sí. O incluso un arañazo, puede ser. No tiene que haber siempre pérdida de sangre, necesariamente. Está comprobado. Hay que tener cuidado con esto, porque a veces se desinforma un poco lo que hablábamos antes, ¿no? O uno piensa que tal vez tiene que haber pérdida de sangre, ¿no? Como para, bueno, una mordida, Una un arañazo infección, claro, sí, sí, sí. más profundo. No, no necesariamente. Puede haber una laceración, ¿no? Un poco más intensa, que no sea perceptible demasiado a nivel de pérdida de sangre, igualmente contraerse. Llega a nivel central me refiero al Sistema cerebro, nervioso. exactamente. De hecho, va por vía centrípeta, ¿sí? Va ascendente por los nervios del cuerpo, llega hasta el cerebro, ¿sí? Ahí genera una primera replicación viral y luego se elimina, ¿sí? O va migrando de forma centrífuga y hacia afuera del Sí, sí, centro, sí. y por los nervios faciales, trigéminos y demás, llega hasta la glándula salival y ahí se elimina, por la glándula salival justamente. Mm, Entonces, claro, genera todo una alteración neurológica que se ve como vos muy bien decís, con signos muy característicos dependiendo de qué fase estemos hablando, en qué tipo de animal, si es herbívoro o carnívoro, ¿no? Más con una fase furiosa, por ejemplo, con la intención de ser evidenciable con aerofobia, ¿sí? Al aire mismo, el aire mismo o cualquier tipo de estímulo, ¿no? A los estímulos sonoros también, y obviamente hidrofobia también. Que ahí no Pobrecitos pueden sufren, tragar, sufren hay muchísimo. saliva. Pero, o sea que es producido por un virus. ¿La rabia es un virus? Exactamente. Ujú. Exactamente. El virus rábico, el virus que genera la enfermedad de la rabia, es un tipo de virus, es una ARN de cadena negativa, digamos, una clasificación de un tipo de virus, el que se llama, que forma parte de la familia Rhabdoviridae. Ujú. Tiene una formita de bala muy Mm. característica y bueno, es un virus que por suerte dentro de todo no se transmite de otra manera un tanto más fácil, porque digamos, tiene que haber una mordedura, un arañazo, digamos, tiene que haber un contacto directo entre el animal hospedador, ¿sí? O la fuente de infección, ahora podemos hablar después sobre eso, y el humano en este caso, u otros animales. Es decir, no es tan fácil, no es como que está en el aire y yo me lo pesco, por Claro, suerte. claro, es de transmisión directa, digamos. Exactamente. ¿Y qué tiene que ver el murciélago en todo mecanismo de transmisión de la rabia, que tanto se habla? Bueno, por el murciélago ha sido Sí, sí, es el denostado, enemigo humano número uno, ¿no? denostado en los últimos años. Yo voy a intentar poner un poco de paños fríos en todo esto. Eh, Pobre bicho. eh, Exactamente, pobre bicho. Igual que las ratas han sido denostadas a lo largo del año, de la historia de la humanidad, ¿no? Eh, Sí. pero Y ahora el bueno, pangolín. todo, El todo. pangolín Y es el cada vez van a culpable haber, del COVID. exactamente, cada vez Pobre van a haber bicho. eh, más estos casos, ¿no? En cuestiones de la rabia con el murciélago, lo que sucede, igual que otros tipos de enfermedades infecciosas, es que hay un factor, hay un actor, digamos, en la cadena epidemiológica de cualquier enfermedad, que se llama el reservorio.
¿no? Y ese reservorio suele ser animal en las enfermedades infecciosas del ser humano, como veíamos antes. Entonces, claro, justamente en este caso de la rabia, el murciélago es el reservorio natural de esta enfermedad. ¿Qué quiere decir esto? Que las poblaciones de murciélagos suelen, no siempre, suelen estar enfermas o infectadas, ¿sí? Con virus rábico. Y eso después se estudia, seguramente alguien que ha ahondado más en el tema de la gente que nos puede ver, habrá visto que es como más cíclico, que hay periodos de año donde aparecen más casos de rabia o se detectan más animales murciélagos, ¿no? Con rabia y hay partes del año donde se detectan menos, justamente porque está acoplado a digamos, a los niveles de reproducción de los murciélagos y de la mortandad, ¿no? Es decir, en los periodos donde hay más reproducción de murciélagos, porque es un ciclo natural, durante el año, se reproducen más y mueren menos por rabia, pero igualmente generan síntomas también los murciélagos. ¿Sabes? Es el caso Sí, sí, de sí. podemos ver esos murciélagos que están, digamos, de día, deambulando, son animales nocturnos. Entonces, eso ya te habla de una alteración en el comportamiento, ¿no? En la etología propia de la especie, lo cual nos habla de un potencial daño a nivel central, Sí, sí, ¿no? una vez una Justamente por veterinaria me rabia. decía eso, de que los murciélagos no son tan inmunes a como creemos a la rabia, que muchos mueren de rabia y da la casualidad que caen muertos, van los perros, lo muerden y o lo comen y ahí se contagian. Tal cual, exacto. De hecho, hay dos tipos de reservorio, ¿no? Yendo cada vez un poquito más a algo epidemiológico para entenderlo, digamos, porque hay un interrogante sobre esto. ¿Afecta o no afecta la rabia, los murciélagos, la rabia, ¿no? Y hay otras enfermedades. En el caso de los murciélagos con la rabia, sí. Es un reservorio, ¿sí? Que es epidemiológico. Se clasifica así, se llama así, porque ese reservorio es un animal que sufre una enfermedad, ¿sí? Por el agente biológico. Es decir, una cosa es estar infectado y otra cosa es estar enfermo. Uno puede estar infectado de una enfermedad, o perdón, mejor dicho, de un virus, de un agente infeccioso, virus, bacteria, lo que sea, pero puede no presentar los signos. Por lo tanto, puede no estar enfermo e igualmente ser una fuente de infección porque uno está infectado. En el caso Claro, de los claro. murciélagos, sí los afecta. Pero hay Mm. ejemplos que no, hay otras enfermedades donde el reservorio no es afectado. Y ese caso sería un reservorio ecológico. Mirá vos, ¿no? ¿Y cuál sería entonces la diferencia clave entre zoonosis directa e indirecta? Bien, eso en general está asociado a la forma de transmisión muchas veces, ¿no? Es decir, uno coloquialmente puede hablar de muchos tipos de clasificaciones de las enfermedades infecciosas y demás. En cuestiones de directo o indirecto, nos hacemos referencia principalmente a la vía de transmisión o a la forma de transmisión. Ujú. Es decir, una enfermedad infecciosa, ¿m? Una zoonosis, por ejemplo, se transmite de forma directa cuando hay contacto, valga la redundancia, directo, es decir, muy estrecho entre la fuente de infección, ¿sí? Y el individuo susceptible. Por ejemplo, en este caso que estamos hablando de la zoonosis, el humano, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera? Bueno, a ver, sin ir más lejos, no es simplemente un ejemplo, pero contacto directo, ¿cuántos de nosotros dormimos, ¿no? Con nuestras mascotas a veces, ¿no? Bueno, es un contacto directo piel con piel, ¿no? Si uno tiene una susceptibilidad determinada, por las razones que sea, puede tranquilamente contraer alguna enfermedad infecciosa justamente por eso, ¿no? Otro formato sería las personas que trabajamos con animales, ¿no? No necesariamente tiene que ser veterinario, digamos, un personal técnico, personal capacitado, ¿sí? Bueno, estamos en contacto directo con esos animales, ya sea con sus secreciones directas, por ejemplo, por mucosas y demás, o por mismo el trabajo con la piel, ¿no? Y demás. Claro, Entonces, esa es una forma. La otra forma es indirecta. ¿A través de qué? Bueno, a través de elementos u objetos con los cuales nosotros estemos en contacto y los animales previamente también hayan estado en contacto. Otra cosa puede ser, por ejemplo, también de una forma indirecta, son las ETAs, ¿sí? Las enfermedades transmitidas por alimentos, ¿sí? Que tal vez, dependiendo de el libro de epidemiología, lo podemos identificar como una forma aparte, ¿no?
Digamos, son estas enfermedades que uno puede adquirir ingiriendo alimentos que están contaminados por animales que estaban infectados y o enfermos. Por ejemplo, triquinosis. Bueno, justamente nosotros en Argentina tenemos un serio problema de triquinosis, ¿sí? Somos uno de los países, si no el más, a nivel mundial, que tenemos casos, ¿sí? Una prevalencia muy importante de triquinosis. Increíble, ¿no? Entonces, sí, sí, en ese caso estamos hablando algo que gracias que lo traes a colación, porque no solamente hablamos de enfermedades infecciosas, sino también de enfermedades parasitarias, ¿no? En este caso, es una enfermedad parasitaria. La Imaginemos que, triquinela. exacto, que si estamos hablando de que el 75-80% de las enfermedades infecciosas son de origen animal, las parasitosis, ¿no? Las enfermedades parasitarias en el humano y la enorme mayoría, aún más todavía, son de origen animal. En este caso estamos hablando del consumo de alimentos de origen porcino, ¿m? Con este parásito, el consumo de carne porcina, ¿no? Por ejemplo, en chacinados, esos típicos, ¿no? Chacinados que uno puede comprar tal vez en la ruta, no es para estigmatizar, solamente como para concientizar, ¿no? Tal vez que no tengan un buen proceso de elaboración o porcinos que son alimentados lamentablemente en basureros o con muy poca calidad alimenticia, ¿bien? Que no Claro, tienen una reglamentación, una regulación de SENASA, por ejemplo. claro, el animal tiene bajas las defensas, él también es susceptible a la triquinela y ahí se contagia. Y eh, podemos decir que tiene una prevalencia más en lo que serían alimentos crudos, ¿no? Como los chorizos, por ejemplo. Porque Sobre los otros todo. usan nitrito, nitrato, ¿eso influye en algo? O sea, que tenga esos conservantes, digamos. Sí, todo lo que es las buenas prácticas de manufactura y los procedimientos estandarizados para la elaboración de alimentos, que es algo que también lo vemos en la carrera de veterinaria, ¿no? Todo lo que es la parte de bromatología, inocuidad y calidad de alimentos. Tiene su origen, ¿no? En poder evitar, en gran parte, más allá de la calidad del alimento, evitar estas enfermedades infecciosas y parasitarias. Entonces, por ejemplo, si uno cocina muy bien el alimento, disminuye la probabilidad de que ocurra esto. Si uno utiliza elementos de elaboración como sustancias acidificantes, sustancias, ¿no? Que agreden de alguna forma, que afecten a la Al viabilidad menos del cambie el ambiente. pH del lugar y no le permita a estos microorganismos la reproducción directa y rápida, ¿no? Y ser Exponencial. viables para cuando vos lo ingerís. Porque si está muerto, bueno, es otra cosa, digamos. El tema es cuando están vivos y se mantienen en el alimento, por ejemplo. Entonces, sí. Y hay otro apartado también, más allá de lo directo y lo indirecto, que es una transmisión que es por vectores, que ese sería como un apartado, digamos, tangencial, no tan tangencial hoy en día porque está muy, muy en boca, porque son enfermedades muchas veces emergentes hoy en día, que vuelven a aflorar. ¿Y qué sería un vector entonces, por ejemplo? Bien, ahora yendo a esto de los vectores, ¿no? Otro grupo de enfermedades, ¿no? Otro área. Los vectores son, sí, son un actor, ¿sí? Para simplificarlo, ¿no? Son un actor en la cadena epidemiológica que permite la transmisión, ¿sí? De una enfermedad. Ese vector, ¿se acuerdan como habíamos hablado recién de esto de reservorio ecológico Sí, sí, o sí. reservorio epidemiológico? Bueno, acá los vectores son de dos tipos también. Pueden ser o biológicos, ¿sí? O mecánicos. Mecánicos, por ejemplo, un gran grupo de vectores, ¿cuáles son? Son los artrópodos, ¿sí? Son esos invertebrados, artrópodos, que pueden ser insectos, por ejemplo, o arácnidos. Caracha. Exactamente. Entonces, en el caso de los insectos, una cucaracha. Una cucaracha que va y transmite, o sí, que transporta, mejor dicho, ¿sí? En sus patas, por ejemplo, material con salmonelosis, ¿no? Por ejemplo. Y va y camina por encima de la comida
¿no? En un restaurante que no está habilitado y que después uno lo consume. Eso sería un vector mecánico de cucaracha, porque simplemente lo que hace transmitir es transportarlo. Ahora bien, un vector biológico es también, puede ser un insecto, por ejemplo, o puede ser un mosquito, ¿bien? Que dentro de su organismo, dentro de la anatomía propia de su sistema digestivo, la probóscide, bueno, depende de qué parte, se genera un ciclo, ¿sí? De la gente, un ciclo de vida de la gente que es necesario para la maduración, ¿sí? De esa gente que sea infectivo después cuando va, por ejemplo, a picar a un humano. Tal es el caso Ejemplo, el de dengue, eh, el dengue, exactamente. El chikungunya, dengue, el Zika Zika, chikungunya, son y todas la fiebre enfermedades, amarilla. exactamente. Son claros ejemplos de enfermedades con un vector biológico. ¿Y qué es el concepto de One Health? Bueno, es un concepto que ha surgido hace varios años ya, pero que cada vez toma más relevancia, ¿no? Por justamente esto. Es un mundo, una salud, ha tenido muchas definiciones, algunos lo han querido patentar, lo han patentado, entonces ha cambiado, ¿no? De terminología para no entrar en conflictos legales, pero en términos generales estamos hablando de un mundo, una salud, ¿sí? O una salud, hoy en día hablando, ¿no? Sí, Donde no existe la salud del ser humano y no existe la salud del animal por separado. Es decir, hay un solo mundo y hay una sola salud. Y esto es en la práctica, sí. Bueno, justamente es el tema de lo que estamos hablando hoy en día, ¿no? Entonces, lo que sí existe, por supuesto, es la medicina aplicada, ¿no? Uno tiene medicina aplicada en humanos y tiene medicina veterinaria, justamente, ¿no? Entonces, es verdad que existen procedimientos, protocolos e investigación aplicada a esas medicinas, pero la salud es una sola. Y está bajo el concepto de lo que es justamente una triada epidemiológica, que es la base, digamos, del comprender lo que es la ciencia que estudia los fenómenos de la salud a nivel infeccioso. Es decir, tenemos un triángulo y en ese triángulo tenemos, por un lado, el agente biológico, que puede ser un virus, como estamos hablando, ¿sí? Una bacteria, un hongo, un prión, por ejemplo. Bueno, qué por tema un lado ese, ¿eh? tenemos Los priones. los priones, sí, sí, Ese lo complicado. vamos a dejar para otro video, ese. Ese necesita un apartado, Sí, sí, sí. El Cruzen Jacob y todos esos. eh, sí. Entonces, por un lado la gente, ¿no? Por otro lado, el ser humano como hospedador susceptible, y en el otro punto estamos hablando del reservorio o los animales, ¿sí? Claro, esta actividad epidemiológica tiene en el medio, ¿sí? El ambiente. Y esto es fundamental para entenderlo, ¿no? ¿Por qué? Porque vemos que esta triada epidemiológica cada vez se va cerrando más, ¿no? Con políticas de deforestación, políticas de deforestación, estamos hablando, ¿no? A nivel desregulado, ¿no? Es Claro, decir, políticas calentamiento global, ¿no? que eliminan, digamos, el ambiente natural donde viven estos animales. Entonces, si tenemos animales que no pueden obtener alimento en ninguna parte, no tienen un hábitat, van a migrar a donde hay alimento, van a migrar donde hay mayor herramientas o recursos para sobrevivir, y que justamente están relacionados con el ser humano, en las ciudades, por ejemplo, o perirural o rural, ¿sí? Entonces, cada vez vamos haciendo que estemos más en contacto con esos animales que son silvestres. Entonces, claro, entramos en contacto con los animales, el ser humano, y que muchos de ellos son reservorios de los agentes infecciosos. Entonces, tranquilamente se puede disminuir esta actividad epidemiológica a cada vez generar un contacto más estrecho y potencialmente generar un cambio un salto de especie, ¿sí? Tal vez el concepto de spillover que haya alguno escuchado por ahí, que es el salto de una especie a otra, por ejemplo, el ser humano. Mm. Entonces, es un mundo de una sola salud. No podemos tener salud animal si no tenemos salud humana, y no podemos tener salud humana si no tenemos salud animal, en ningún Y pero concepto. ¿vos creés que realmente el pangolín haya sido el vector del COVID así como se lo plantea, como un gran y generar semejante pandemia? Ya, más allá de lo que uno opine o crea, digamos,
es verdad que hace falta muchas herramientas de investigación en este ámbito. Es decir, em, sería factible, por ejemplo. Si me preguntás si es factible, te digo sí. Sí, puede ser que el primer em, reservorio de la enfermedad o la especie animal que haya sido el detonante para ese salto de especie, ¿no? Como un escalón, digamos, entre la naturaleza y el ser humano, haya sido el pangolín. Tal vez sí, puede ser, tranquilamente. Hay Algunos casos. creen, como yo, que tal vez se haya observado este virus en los pangolines, se haya, eh, ¿cómo decir?, separado y se lo haya, en laboratorio se lo haya, no sé cómo decirlo, este, no quiero decir mutado ni nada de eso, ¿no? No quiero usar el término correcto, Que esté pe- adaptado, digamos. adaptado y reinsertado como una prueba o algo que se le escapó de las manos a nivel militar. Estoy hablando a nivel militar. Este, Y porque, viste, llama la atención semejante pandemia, viste, que entendés que agarre tan de sorpresa al mundo en un mundo donde en la era de los antibióticos, en la era de las vacunas, y que lo agarra a todos desprevenidos de esta forma así, suena muy poco creíble que sea de un animalito, ¿entendés? bueno, es muy loco lo que decís, ¿no? Es muy poco creíble hasta que alguien lo cree, porque, por ejemplo, hay un libro, no me acuerdo del título, creo que es un autor chino que habla sobre una epidemia, ¿no? Una pandemia a nivel global. Obviamente fue escrito mucho antes de 2019, ¿no? Que hablaba sobre esto, una pandemia, una enfermedad infecciosa, después, claro, porque es increíble, que surge en China, ¿no? Que es respiratoria, se transmite de forma respiratoria y que surge, es muy loco, dice, en la ciudad de Wuhan. O sea, nombra la ciudad Pero quién era y da un Nostradamus, era. montón de... terrible, es terrible. Pero no, si lo buscás, no me acuerdo del título del libro, pero algo así como relacionado con pandemia. Bueno, búsquenlo porque es muy loco. Entonces, hay una realidad y es que el uso de agentes biológicos como armas biológicas, ¿no? No es algo nuevo, no es algo fantasioso, se puede utilizar y se ha utilizado. Todos recordamos, por ejemplo, la época, por ahí los más jovencitos no, pero eh, tenemos la historia esta de las cartas que llegaban. Sí, con Bacillus Sí, anthracis. exacto, sí, un polvito que se decía que tenía justamente esporas de Bacillus Sí, sí, anthracis, ¿no? Que sí, es sí. el agente del anthrax, por ejemplo, ¿no? Por decir algo, pero tenemos que considerar que sí, existe la potencialidad de utilizar eh, algunos agentes biológicos como armas biológicas. Y es muy interesante lo que decís porque es factible, desde mi opinión, si me preguntás, que suceda algo así. Es decir, no a nivel de, ya no sé si estamos hablando de generación de virus, a nivel de industria militar, ni nada de eso, no lo podría decir, pero sí a nivel de la respuesta ineficiente a nivel global para una enfermedad infecciosa que no se consideraba. Es decir, ¿cómo puedes estar preparado para algo, ¿no? Que no esperabas que surgiera? ¿Y cómo podés esperar que surja algo si no lo buscas? ¿No? Entonces, el problema justamente, yo creo que pasa acá, es una cadena de eslabones que surgen inicialmente desde la falta de investigación a nivel básica o a nivel de relevamientos epidemiológicos en enfermedades que afectan a los animales. ¿Por qué? Porque obviamente los recursos son finitos y muchas veces la medicina aplicada al ser humano cobra mayor relevancia, pero de trasfondo tenemos que entender que el 75% de las infecciones en humanos son de origen animal, ¿no? Claro, sí, la verdad que ese dato me sorprende, ¿no? No tenía semejante dimensión del problema, ¿no? Pero bueno, teniendo en cuenta la charla, ¿no? ¿Podríamos decir, desaconsejar, por ejemplo, dormir con la mascota? O es,
Ya, Eh, no. es muy Para eso, extremista, digamos, digo. digamos, dentro de lo que son las medidas epidemiológicas, no hay un concepto que yo siempre hago alusión, y que hace siempre, es muy importante en los libros y demás, que es la aceptabilidad. Es decir, vos no podés tomar una medida epidemiológica, por más buena que sea, por más perfecta, ¿no? Digamos, lo ideal para que no se transmita esta enfermedad se sabe qué es lo que hay que hacer. Por ejemplo, si es una enfermedad conocida, bueno, esto no se hace, punto, ya está, listo. En todo el mundo y se soluciona gran parte de la enfermedad. Pero no siempre se puede hacer. ¿Por qué? Porque no hay esa aceptabilidad de esa medida epidemiológica por parte de la sociedad, ¿no? A ver, un ejemplo sería, en nuestro caso, dormir con mascotas, en gran parte de la población. En otro caso sería, no sé, eliminar, no sé, a las ratas de algunos palacios hindúes, por ejemplo. No podés hacer eso. Claro, no, no. El contacto estrecho entre, ¿sí? Entre algunos tipos de primates, ¿sí? Y algunas regiones asiáticas, por ejemplo, que son conocidas. Entonces, hay medidas epidemiológicas que se pueden tomar y otras que no, porque a nivel sociológico no tienen aceptabilidad. Claro, Entonces, hay que ser muy consciente de esto para ser eficientes en lo que uno se hace, uno realiza. Si me preguntás, en forma práctica, dormir con tu mascota, a menos que tengas una patología de base, claro, claro. doctora, cosas así, Claro, claro. no Pues debería de ser hay que tener en cuenta que tenemos un sistema inmune que también trabaja y que muy bien, ¿no? actual. Pero por eso hay una pregunta que es interesante, ¿no? ¿Qué papel desempeñan los animales de compañía en la transmisión de zoonosis? Bueno, bueno, eso va a depender mucho De la salud del animal, de tu salud también, ¿no? Me imagino. y de la enfermedad sobre todo. Es decir, no todas las enfermedades se comportan, por supuesto, de la misma manera. Entonces, los roles que cumplen algunas especies domésticas no son iguales a otras. Obviamente, tener mascotas, y comúnmente llamadas mascotas, ¿no? Que hoy en día incluso forman parte son integrantes de nuestra familia, ¿no? Tal cual. Em, es un contacto directo o uno de esos eslabones o es uno de esos sí, eslabones, digamos, peldaños que hay que subir, ¿no? Como para entrar en contacto entre una enfermedad que se origina inicialmente en animales que salta al humano, ¿no? Pero también hay una realidad y es que siempre que uno tenga a sus animales con los que uno convive, perro, gato, lo que sea, Claro, tenerlos incluso vacunados, tenerlo, ¿no? Con todo el calendario de exactamente, vacunación que corresponde, uno tener la antitetánica, ¿no? Hay una serie de bioseguridad, digamos, que tenemos que seguir nosotros también para que la convivencia sea inocua, ¿no? totalmente. Una vez que si vos los tenés bien, digamos, en el sentido de poder darles una buena atención veterinaria, ¿sí? No vas a tener problemas. No vas a tener problemas en términos generales, no va a haber inconvenientes. Incluso si, por ejemplo, vos tenés un perro y ese perro, un gato, y ese gato entró en contacto con algún murciélago que justamente tenía rabia y lo mordió el murciélago, lo lastimó, pero si tu perro está vacunado, si tu gato está vacunado con una vacuna de hace menos de un año o hace un año, no hay ningún problema. Por eso es importante tener siempre en miras esto lo que es, digamos, los planes de control y erradicación nacionales de enfermedades infecciosas y en el plano de la mascota que estamos hablando, de los animales de compañía, como perro, gato y demás, la vacuna antirrábica una vez al año es sumamente necesaria. En el caso de la rabia, ¿no? En el caso de las demás, bueno, serán otras vacunas, otros cuidados y demás, pero no. Es más el beneficio que trae, digamos, tener un animal de compañía, ¿no? Pues sobre todo para muchas personas, que las consecuencias siempre que uno tenga cuidado en la salud animal. Perfecto, entonces notamos de que el papel que desempeñan los animales de compañía en el tema de la zoonosis es relativo, ¿no? Y tiene que ver más con la salud y con cómo uno eh, le presta atención mira, justo hablando, mira quién apareció, Justo hablando.
Ya. ¿Cómo se Uf. llama ese vector? Rigel se llama este vector Rigel. del Eso demonio, sí, me sí. me suena Rigel, me suena. Rigel, sí, por las estrellas, sí, 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 me la constelación de suena Orión. algo científico. Rigel, sí, 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 la estrella de Orión, una de las favoritas. Eso, exactamente. Bueno, ¿qué considerás vos como educador, ¿no? ¿Qué estrategias de educación y concientización son efectivas para informar al público sobre los riesgos de la zoonosis? Bueno, en primera instancia, si me preguntás eso en esta era, es un poco de lo que habíamos hablado al principio. Yo considero que la dinámica social está cambiando, o ya cambió, ¿no? Las redes de comunicación y de difusión son masivas hoy en día y hay que poder adaptarse a ese formato, porque si no, es como una medida epidemiológica que no es eficiente, es lo mismo. Es decir, hoy en día las redes de comunicación como, por ejemplo, YouTube, como por ejemplo Instagram, incluso TikTok, ¿no? Yo creo que son fuentes importantes que hay que considerar para utilizarla de forma adecuada y responsable. Entonces yo creo que justamente abordando estas vías de comunicación de forma responsable es una muy buena manera de llegar a cada casa, ¿no? A cada persona que está necesitada de esta información o por el motivo que sea, digamos, ¿no? O que tiene curiosidad sobre esta información y poder comunicarla eficientemente, más allá obviamente de los formatos clásicos que pueden llegar a ser eh, paneles de discusión en los canales y demás, hoy en día está atomizado todo esto. Y para bien o para mal es una realidad. Y si es bueno o malo, lo vamos a determinar cada uno. Es como cuando uno tiene una herramienta. Vos tenés una herramienta y tenés que saber utilizarla. Del otro lado, del lado de nosotros, digamos, eh, creo que saber donde poder asentarse, aunque sea una horita, para poder comunicar de forma eficiente lo que uno quiere comunicar, creo que es fundamental. Por eso creo que programas como el tuyo son excelentes en Claro, ese viste, sentido. es lo que hablábamos al principio, hay mucha gente interesada, viste, hay una sed por información, pero por información verídica, por información comprobable, ¿entendés? Porque cualquiera habla, viste, y a veces dicen cada burrada, cada estupidez, y la gente repite como loro porque se está perdiendo la objetividad de la gente al buscar información, viste, lo primero que escucha es lo que repite incluso sin razonarlo, porque muchas cosas son ¿cómo es? De sentido común. Todo Pero bueno, con eh, la inteligencia artificial hoy en día pasa mucho eso. claro, pero bueno, hay un lado B, que por ejemplo yo sigo un veterinario que hace exóticos, ¿viste? Que Sí, no me bueno, acuerdo yo cómo es. también hago pequeños mamíferos no convencionales también. Bueno, él Sí, hace en Instagram, hace exóticos, y la sí, otra vez veía cómo le pasaban una vía a una víbora, ¿viste? Yo jamás pensé que a una claro. víbora se le pasaba medicación y que hay todo un compendio de veterinaria sobre el cuidado de las víboras, ¿viste? O sea, jamás me imaginé que, bueno, hay víboras que son de coleccionistas, como las pitón y todo eso, ¿no? Que bueno, estoy Sí, en sí, contra de tener esos bichos en tu casa, porque son exóticos, ¿entendés? No es un gato, un perro. Pero bueno, los tienen y este veterinario les pasa medicación, las atiende, mostraba cómo estaba media dormida, pues, pierde el reflejo de darse vuelta, ¿viste? A sí. mostrar, dice, ahí te das cuenta que está intoxicada, dice, porque no tiene el reflejo de darse vuelta cuando vos la pones panza para arriba, digamos, ¿no? Bueno, y cosas como esas, ¿viste? Son pavadas, pero hacen a la cultura general de las personas y también acerca a la naturaleza, ¿no? Porque de otra forma yo no lo sabría, ¿entendés? No sabía que había veterinarios de animales como ese. Sí, lo que tiene veterinaria es que es una carrera sumamente amplia. Eh, Pensemos que así como está medicina en humanos, que tiene solamente a esa especie, acá tenemos ramas para irte, digamos, a donde quieras. Pequeños mamíferos, grandes mamíferos, perro y gato con distintas especializaciones.
Puede ser, como yo, por ejemplo, pequeños mamíferos no convencionales, rata, ratón, cobayo, conejo, animales no convencionales a nivel de reptiles, por ejemplo, ¿sí? Anfibios, aves también, ¿no? Y sin ir más lejos, los 5 puntos claves de lo que sería la orientación dentro de la carrera de veterinaria de la UBA, que son, por un lado, clínica de pequeños animales, clínica de grandes animales, ¿no? Equino, bovino, ¿no? Y demás, producciones animales, bromatología, ¿no? Y salud en general con investigación y todo. Y por ejemplo, los caballos Entonces, también tienen todo un tema, una vez una veterinaria me mostraba un libro de las especies de distintas razas de caballos, una locura era ese atlas. no, es muy Bellezas amplio. total, los caballos son una cosa hermosa, hermosa, hermosa. Muy Lamentablemente no podemos susceptibles, tener uno en casa, ¿no? Pero y muy susceptibles también. Sí, son aparte de cómo los están animales más cuidados esos caballos, susceptibles. por Dios, un pelo, digo, ¿qué toman, tío Nacho? Esto es, viste, Mal, tal brilloso cual, el pelo, tal cual. una cosa No, no, impresionante. son animales muy, muy bellos y también muy susceptibles. Son de los animales más, con que muchos cuidados hay que tener. Sí, 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 sí. Ya. Si los mirás mal y ya pobres tienen alguna enfermedad. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y después Sí. también el tema, por ejemplo, te tiro así las conversaciones que teníamos de la alfalfa, de la primer floración, segunda floración, tercera floración, por qué tenía que ser la tercera floración. Hay para Todo, hablar, porque ya ahí se mezcla entre lo agrónomo y lo veterinario, ¿entendés? bueno, Hay una justamente delgada antes línea. agronomía y veterinaria, acá en la UBA están dentro de una misma carrera que era en su momento veterinario agrónomo, ¿no? Después se separaron y quedado por un lado agronomía, ¿no? Y por otro lado veterinaria. Pero sí, en veterinaria, por supuesto, también vemos todo lo que es, de hecho tenemos la materia Producción. de agrícolas para la producción animal, donde vemos todo esto, refloración, floración, digamos, es muy amplio. El chiste típico de veterinaria es, en un momento, que chiste, pero no tan chiste, en un momento estás estudiando, no sé, dónde se inserta en el miembro anterior tal músculo en la anatomía en un felino, en un gato, y el otro día el tipo de producción y POE para la manteca, por ejemplo. Literal, Claro, es... claro, sí, 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 porque es totalmente amplio, ¿viste? Estás en todos los temas, en todos los. Pero qué lindo, al que le gusta, ¿no? Qué placer sienten en aprender y nunca terminas de aprender, me imagino, ¿no? No, nunca, bueno, como en todas las profesiones, ¿no? Sobre todo en ámbitos donde todo el tiempo están remodelando ciertas estructuras de conocimiento. En el ámbito de la salud pasa terriblemente, ¿no? Se habla de cada 5 años y ahora se ha bajado a 4, o incluso algunos hablan de 3. Cada 3, 4 o 5 años se va renovando todo el conocimiento aplicado dentro de una disciplina de la salud, ya sea en eh, enfermería, ¿no? Ya sea en medicina humana, en veterinaria, ¿no? Infectología, parasitología, podemos hablar de lo que sea, digamos. En ese sentido, entonces todo el tiempo se van remodelando. Entonces nunca podés decir, bueno, ya sé todo, Sí, 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 sí. bueno, Es mientras que cuanto más ese es sabes, yo creo que es el secreto de la vida, ¿no? No, nunca saberlo todo, porque si no, como que después, ¿qué haces? interesante, ¿A qué te interesante. dedicas? ¿Entendés? Y la última pregunta que te quería hacer era, ¿existe un paralelismo entre la medicina y la veterinaria? O sea, en un punto se tocan las medicaciones, por ejemplo, que se usan entre animales y hombres. Por ejemplo, el ibuprofeno se puede usar en animales, ellos Bueno, tienen otro tipo de droga, no causa ningún efecto, causa problemas más que soluciones. bien, bien, me parece que esa debe ser una pregunta de algún viewer o algo así, Sí, porque sí, 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 pasa todo el tiempo, ¿eh? sí, sí, Todo sí, el sí. tiempo. Con el ibuprofeno tenemos un gran temita ahí, esto todo Y pues el ibuprofeno es relacionado. como la llave de Mandrake, ¿viste? Claro. Todo lo que te eh, duela, todo lo que ibuprofeno, o si a no, todo. paracetamol, ¿viste? Bueno, lo principal, me gustaría decir, nunca, nunca, abrimos la cara con eso, nunca le den
ibuprofeno a sus mascotas porque pueden llegar a generar un gran y serio inconveniente. Eso primero. Entonces, ahora sí, respondiendo todo lo demás, eh, sí, se toca mucho. En general las enfermedades, como acabamos de ver ahora, y las presentaciones patológicas en general. De hecho, en veterinario lo que hacemos en más de una materia, por ejemplo, patología, fisiología, ¿no? Farmacología también, parcialmente, y bueno, y un montón de otras, química biológica, ble, es primero abordar los aspectos generales. Normalmente, quieras o no, están históricamente desarrollados estos conceptos en libros de medicina humana. Entonces, lo principal que agarramos inicialmente libros de medicina humana y después pasamos a libros específicos que son de medicina veterinaria, obviamente porque hay eh, diferencias abismales, sobre todo hablando, no sé, de rumiantes, de aves, como decíamos y demás, pero en general vemos primero la parte general, en libros de medicina humana y después pasamos específicamente a libros de veterinaria. Entonces, en ese sentido, podemos decir que se tocan muchísimo, sobre todo los aspectos más amplios, ¿no? Y la base de muchas patologías. Ahora después, ya cuando estamos hablando de medicamentos y de fármacos, hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque hay medicamentos que podemos utilizar en nosotros, ¿sí? Pero que pueden ser sumamente tóxicos Claro, claro. Más para que nada algunas por las dosis, ¿no? por las dosis, y no solamente por las dosis, ¿no? Porque, digamos, incluso hay fármacos, ¿no? A ver, solamente para nombrar a modo de ejemplo, tramadol, ¿no? Que tal vez como un analgésico, que nosotros soportamos hasta cierta dosis. Bueno, los animales suelen soportar un poquito más de dosis de lo normal, 3 hasta incluso 4 veces más que lo máximo que se da en humanos. Pero hay otros fármacos que son dosis independientes para generar toxicidad en animales. Por ejemplo, el ibuprofeno. Vos le das ibuprofeno a un gato y el gato, por el tipo de metabolismo que tiene a nivel hepático, no lo puede metabolizar bien, Mm. ¿sí? No puede eliminarlo bien a Te través de la intoxicás, bilis y digamos. demás. Lo intoxicás el hígado y un hígado intoxicado, no, el hígado es muy noble, pero y cumple un montón de funciones. Entonces, Sí, si sí, lo sí, sí. intoxicamos encima en gatos, generamos un gran problema. En perros tampoco se puede utilizar, pero los perros tienen otras herramientas de metabolización y tal Claro, vez llegar a eh, sobrevivir, digamos, ¿sí? Con tratamiento y demás, pero gatos es muy complicado. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque tal vez uno queriendo hacer un bien, ¿no? claro, termina Hace haciendo un daño irreversible incluso. el consejo es nunca utilizar, nunca medicar, ¿sí? Animales sin, incluso con medicamentos que son de uso veterinario, ¿eh? Pero sin Claro, 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 porque lo tiene que por recetar ejemplo, la dosis. claro. Vos no sabés si es una reacción alérgica del animal o es una infección, ¿entendés? Bueno, se cometen errores gravísimos, ¿no? A veces por no saber y por meter la cuchara donde no, uno no, no debería, ¿no? Lo hacen Este, y no mentir. Si lo hacen, si lo lleva a veterinario, no mentir, porque puede ser la llave justamente como para decir, bueno, ok, nos mandamos esta macana, pero podemos llegar a revertirlo, ¿sí? Pero si encima por ahí uno sabe que se manda una macana y demás, y no lo dice, estamos en claro, complicaciones. claro, te empieza, a Pasa vos mucho. no le podés dar en el diagnóstico, no entendés bien qué pasa, por qué no reaccionó, claro, pues viene intoxicado el animal, ¿viste? No, 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 Los animales no nos hablan todavía, lamentablemente. claro, Entonces es complicado sin una claro, buena, claro, 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 claro. un buen Es feedback con difícil a el veces en humanos, ¿viste? Es Lo difícil más en humanos, parecido, lo más parecido con medicina humana, dicen que es la parte de pediatría o neonatología, porque tampoco hay mucha comunicación en ese claro, sentido, claro, ¿no? claro, Entonces, lo más parecido, digamos, siempre se hace esa suerte de analogía, obviamente con las salvedades que hay. claro, claro. Así que bueno, me pareció interesantísima la charla, vos te das cuenta que da para hablar horas sobre el tema, pero bueno, en otra oportunidad me gustaría hablar sobre temas como por ejemplo antivirus, los priones, el mal este de Creutzfeldt-Jakob, que tiene que ver con los priones, la historia, hay una historia interesante sobre este tema,
por qué aparece y desaparece en el mundo, en la historia del mundo, este mal. Y aparte lo podés Este, retrotraer a nivel histórico, ¿eh? Si sí, sí, hacemos sí. una revisión histórica de algunos sucesos como por ejemplo la época egipcia, ¿no? Las siete plagas y demás, es algo sumamente interesante para abordar, la verdad, sí. Y la enfermedad del Lyme, producido por Oh, garrapatas, el oropuche famoso, bueno, la rabia ya hablamos, o sea, hay varias enfermedades interesantes que tienen que ver con la historia humana propia y que aparecen, desaparecen, y también un tema que me parece que tiene mucho rating es el tema de las armas biológicas. ¿M? Ese es un tema que también me gustaría tratar a profundidad. Y bueno, después en mi Instagram tienen para descargar el libro sobre el ébola. Hay un libro sobre el ébola que también lo han descargado y lo están leyendo y dicen que es interesantísimo sobre estas enfermedades que aparecen, desaparecen, y que tienen otras una no. mortandad muy alta, muy alta. Después te lo voy a pasar, o que te gustan todas estas cosas. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Jeremías, y bueno, quedamos en contacto para un próximo video. Me Cuando parece que te quieran, quedaste con mucho por hablar también. los agradecimientos son míos, la verdad, de vuelta. Muchas gracias, Facu, por esta posibilidad. Y no, bueno, me encantó. Si cuando quieran y si el público quiere también, estoy más que disponible para cualquier tipo de conversación, charla, inspección un poco más profunda. Como verán, cada enfermedad es un mundo para hablar, más si Sí, después nos sí, sí, hay retrotraemos a mucho, nivel histórico. muchísimo para hablar y está bueno compartir lo que uno sabe, ¿viste? Está bueno compartir. Así que bueno, muchísimas gracias, Jeremías. Y gracias a Bueno, ustedes por estar ahí. muchas gracias y nos vemos.